La llamaban fea y fue humillada toda su vida, hasta que su propio padre, sin saber ya qué hacer con ella, la entregó en matrimonio a un guerrero apache creyendo que así se libraría de una vergüenza. Pensaron que sería un castigo, pero ese hombre, nacido en una cultura ajena a la suya, la amó como ningún hombre blanco se había atrevido jamás. Nadie imaginaba que en esa aldea ella descubriría una verdad enterrada que cambiaría su vida para siempre, una traición que sacudiría a dos familias y revelaría un pasado que llevaba años oculto. Antes de comenzar el video, cuéntame desde qué parte del mundo me ves y dime, ¿tú también crees que el amor verdadero puede nacer del rechazo? Aquel verano de 1912, los cielos del condado de Elder Spring, un rincón polvoriento al oeste de Texas, parecían estar hechos de cobre caliente. El calor apretaba la tierra como un puño lento, resquebrajándola, haciendo que hasta los grillos se rindieran al silencio. La familia Wentworth llevaba 3 generaciones plantada en esas tierras duras, donde el maíz se moría antes de florecer y las mujeres aprendían desde niñas a bajar la cabeza para no hacer ruido. Allí vivía Clara May Wentworth, con 17 años cumplidos y una vida que nunca parecía haber comenzado. Era una joven de complexión fuerte, manos grandes como las de su madre muerta, piel blanca pero tostada por el sol, y una belleza que nadie parecía saber ver. Su rostro, marcado por un lunar en la mejilla y cejas gruesas, desafiaba las ideas de feminidad que reinaban en los pasillos de misa y en los cuchicheos del mercado. Las otras chicas del pueblo la miraban como si fuera un borrón en el paisaje. Los hombres, como si no existiera. Pero ella sí sentía. En silencio. Desde niña había aprendido a esconder sus lágrimas detrás del granero, mientras su padre, Abraham Wentworth, un viudo amargo y seco como las cercas de alambre, la corregía con miradas que no necesitaban palabras. Nunca la abrazó. Nunca le dijo que estaba bien ser como era. Y un día, simplemente dejó de dirigirle la palabra. Ese mismo año, un acuerdo comenzó a tejerse entre hombres con sombreros de ala ancha, whisky barato y desprecio por las mujeres que no entraban en sus moldes. El ejército había desalojado a los últimos grupos indígenas de la región, pero algunos aún resistían en las tierras altas del este de Nuevo México, clanes dispersos de apaches Lipán, supervivientes de pactos rotos y tierras robadas. Abraham, acorralado por deudas y avergonzado por una hija que no podía casar, vio una oportunidad disfrazada de solución. En una de las ferias de ganado, entre apuestas, cigarros y escupitajos, ofreció a Clara May como esposa a un apache llamado Cotenay, a cambio de 12 cabezas de ganado, 2 mantas y una promesa de que no volvería a verla jamás. Es fuerte, sirve para trabajar y no se queja, dijo él, sin una chispa de vergüenza, mientras apuntaba con la cabeza a su hija, que esperaba afuera, sin entender aún que esa transacción era sobre ella. Clara supo la verdad al regresar a casa, cuando encontró una bolsa hecha con retazos de lona sobre su cama. Dentro, 2 vestidos, un trozo de pan duro y una nota con letra escasa. Tu esposo te recogerá al amanecer. Esa noche no lloró. Ni gritó. Solo se sentó en el suelo de su cuarto, con la espalda apoyada contra la pared de adobe, y dejó que el silencio le abriera una herida más. No conocía al hombre. No conocía su lengua. No sabía cómo sería su vida lejos de todo lo que alguna vez creyó seguro. Pero lo que más dolía no era la incertidumbre. Era la certeza de que su padre la había vendido sin mirar atrás, como si su existencia fuera un error que al fin se podía borrar. Y sin embargo, justo antes del amanecer, algo dentro de ella, algo antiguo, feroz, casi olvidado, comenzó a despertar. No era rebeldía. No era esperanza. Era otra cosa. Una especie de semilla quemada, enterrada desde siempre, que bajo la presión del abandono, estaba empezando a germinar. Fue entonces cuando Cotenay llegó. Irrumpió en el patio con pasos firmes y mirada limpia. Iba a pie, con un solo cuchillo a la cintura y una expresión tan serena como el viento que sopla antes de una tormenta. Era alto, de piel cobriza, ojos negros como la tierra mojada y un porte que no pedía permiso para existir. No habló. Solo se inclinó levemente al verla y extendió la mano, no como quien toma lo que le pertenece, sino como quien pregunta si puede acompañar. Y Clara, que nunca había sido elegida,
que jamás había escuchado su nombre pronunciado con ternura, dio un paso hacia él sin saber por qué, y puso su mano en la suya. Detrás de ella, la casa crujía de abandono. Su padre ni siquiera se asomó. Nadie la despidió. Partió sin una sola palabra. Sin una promesa. Pero cuando miró por última vez aquel lugar que la rechazó desde la cuna, supo que no volvería como la misma mujer. Y al internarse entre los senderos que llevaban hacia el oeste, montada en un caballo que no era suyo, acompañada por un hombre que aún no conocía, Clara May Wentworth comenzó, por fin, a vivir. Lo que no sabía, era que en aquella aldea lejana descubriría un secreto enterrado hace generaciones. Uno que pondría a prueba su corazón, su nombre y la sangre que corría por sus venas. El viaje duró 3 días enteros, aunque para Clara se sintió como si el tiempo hubiera perdido forma. Montaban al amanecer, comían en silencio bajo la sombra de enebros antiguos, y dormían bajo un cielo tan vasto que no cabía en los ojos. Cotenay hablaba poco, casi nada, pero en su silencio no había juicio ni desprecio, solo una firmeza tranquila, como si el mundo se moviera a su ritmo, y no al de los relojes del hombre blanco. Clara lo observaba con la cautela de quien no sabe si es prisionera o pasajera, si está siendo llevada hacia un destino o simplemente alejada del olvido. Durante esas noches, recostada sobre un lecho de ramas cubiertas con mantas de lana, Clara escuchaba a los lobos en la distancia. El crujido leve de los árboles y el roce de las botas de Cotenay mientras caminaba alrededor del fuego. Era una presencia constante, pero no intrusiva. A veces, pensaba que la estaba vigilando, y otras, con un estremecimiento que no quería admitir, deseaba que la estuviera protegiendo. Nunca había estado tan lejos de todo lo que conocía. Y sin embargo, por primera vez, su cuerpo no se sentía juzgado, ni observado como una deformidad. No había risas a su espalda, ni palabras susurradas entre dientes. Solo el viento. Solo el fuego. Solo el hombre de ojos oscuros que le ofrecía carne seca sin hacer preguntas. Al tercer día, cruzaron un estrecho paso entre las montañas, donde los riscos se alzaban como espadas oxidadas contra el cielo. Al otro lado, el mundo cambió. Ya no era la tierra seca del norte de Texas. Era otra cosa. Más salvaje. Más densa. Los árboles crecían más juntos. El aire olía a musgo y savia. Y allí, en un valle escondido entre peñascos, estaba la aldea. Clara no supo qué esperar. No sabía si la rechazarían, si sería tratada como intrusa, como ofensa, como símbolo del hombre blanco que les había robado tanto. Pero cuando llegaron, no hubo ni gritos ni escupitajos, ni miradas torcidas. Solo ojos curiosos y manos ocupadas. Mujeres amasando maíz. Niños descalzos corriendo entre gallinas. Hombres cargando leña. Todos la vieron. Nadie la señaló. Una anciana de rostro surcado por arrugas profundas se le acercó y, con una sonrisa desdentada, tocó su mejilla con los dedos manchados de ceniza. No dijo nada. Solo le colocó una manta sobre los hombros. Y siguió su camino. Cotenay la llevó a una cabaña de adobe rojizo, pequeña, pero limpia, con un techo hecho de ramas y barro endurecido. Había una cama baja, un cuenco con agua, una cesta con frutas silvestres. Cuando Clara entró, sintió algo extraño en el pecho. No era miedo. Tampoco alivio. Era algo que no tenía nombre. La sensación de estar en un lugar que no entendía, pero que no la rechazaba. Esa noche, Cotenay no durmió dentro. Se quedó fuera, bajo un árbol, fumando en silencio. Ella lo vio por la rendija de la puerta. No sabía qué hacer. No sabía si debía hablarle, preguntarle por qué no la tocaba, por qué no la miraba como los hombres la habían mirado antes, con asco o con burla. ¿No la deseaba? ¿No era ella ahora su esposa? La duda la consumía. No por vanidad. No por deseo. Sino porque, por primera vez, el silencio no dolía, pero tampoco daba respuestas. Al amanecer, despertó con un cántico. Una voz profunda, masculina, que vibraba como si emergiera desde las piedras. Era él.
Cantaba fuera de la cabaña, con los ojos cerrados y las palmas abiertas hacia el cielo. El idioma era antiguo. No lo entendía. Pero algo en su tono le removió el pecho. No era un rezo de sumisión. Era una declaración. Una forma de hablar con algo que los demás habían olvidado. Pasaron los días. Clara comenzó a ayudar a las mujeres en el río, lavando ropa, moliendo grano, aprendiendo palabras sueltas del idioma apache. Ellas no le hablaban mucho, pero tampoco la evitaban. Le enseñaban con gestos, con miradas. No la corregían por su tamaño, ni por su fuerza. No la hacían sentir menos. Por primera vez, su cuerpo no era una vergüenza. Era útil. Era válido. Era parte de algo. Y con cada amanecer, Cotenay seguía sin tocarla. Dormía fuera. Le dejaba comida. Le hablaba poco, pero con respeto. Nunca levantó la voz. Nunca bajó los ojos. Hasta que una noche, ella no aguantó más. ¿Por qué no me miras?, le preguntó, parada en la puerta, con las manos apretadas. ¿Por qué no me tocas? ¿No soy tu esposa? Cotenay levantó la vista desde el fuego. Su voz fue baja, como el rumor de un río. Te miraría, si tú quisieras. Pero yo no tomo lo que me dan. Solo acepto lo que se entrega con el alma. Clara sintió que algo se quebraba dentro. No de dolor. De sorpresa. De desconcierto. De una ternura que no había sido invitada, pero que se coló por las grietas de su historia rota. Y por primera vez, lo vio como algo más que un desconocido. Lo vio como un hombre. Lo que Clara aún no sabía, es que su llegada a la aldea no había sido casual. Y que, mucho antes de que naciera, su sangre ya estaba unida a ese lugar por un secreto que su padre se llevó a la tumba. Clara tardó semanas en comprender que los días en la aldea no eran contados como los del mundo blanco. Aquí no importaban los domingos ni las estaciones marcadas por fechas de calendario. El tiempo se medía en otras cosas, en la maduración del maíz, en el cambio del viento, en el canto de los pájaros al amanecer, en los silencios entre las personas. Nadie corría. Nadie gritaba. Y, sobre todo, nadie esperaba que ella fuera distinta a lo que era. Pero aunque la tierra comenzaba a curar las viejas heridas de su alma, el recuerdo de su padre seguía clavado en su espalda como una sombra larga. No por nostalgia, sino por lo que él le enseñó a fuerza de ausencia, que ser mujer significaba deber. Que su cuerpo, sus pensamientos, sus silencios, no le pertenecían. Y eso, aunque estuviera ahora lejos del rancho, aún gobernaba su forma de mirar el mundo. Las primeras lluvias del año comenzaron a caer en abril, y con ellas llegó también la transformación de Clara. Su piel endurecida por el sol empezó a oscurecerse aún más con el trabajo al aire libre. Sus brazos ganaron fuerza, sus caderas aprendieron a balancear cántaros llenos de agua del pozo a la cabaña. Su lengua, aunque torpe, empezó a pronunciar con respeto las palabras sagradas del idioma de su esposo. Porque sí, aunque no compartieran cama, Cotenay seguía siendo eso, su esposo. No por derecho, sino por la decisión que ambos habían hecho al cruzar juntos ese umbral de vida nueva. Y sin embargo, aún no se habían tocado. No era una distancia de frialdad, sino una danza silenciosa entre dos voluntades marcadas por la historia. Clara, acostumbrada a que su cuerpo solo provocara rechazo o utilidad, no sabía lo que era el deseo libre, la entrega sin humillación. Y Cotenay, marcado por la violencia que los blancos habían infligido a su gente, no iba a repetir con ella el acto de tomar sin preguntar. Una noche, al regresar de una ceremonia de siembra, donde los ancianos habían rociado el campo con polvo de maíz azul y cantado oraciones en lenguas que se sentían más viejas que el cielo, Cotenay se sentó junto al fuego y le tendió una pequeña bolsa de cuero. «Es tuya», dijo simplemente. Clara la tomó entre las manos y la abrió con cuidado. Dentro había un colgante de hueso tallado, con una forma que no reconocía, un círculo atravesado por una línea vertical. «¿Qué significa?», preguntó ella, con voz casi temblorosa. Cotenay miró el fuego antes de responder. «La tierra partida. El cielo arriba».
El pueblo en medio. Es un símbolo antiguo. Lo llevan las mujeres que resisten. Las que no nacieron para agradar, sino para sostener. Clara no respondió. No podía. El colgante, aún tibio por las manos de él, pesaba más que su tamaño. Era el primer objeto que alguien le daba sin esperar nada a cambio. No por lástima. No por deber. Sino por ver en ella algo que nadie más había visto. Y esa noche, por primera vez, durmió en la misma cama que Cotenay. No hubo pasión apresurada. No hubo palabras grandes ni promesas solemnes. Solo dos cuerpos que aprendían a no tener miedo el uno del otro. La forma en que él tocó su espalda fue tan distinta a todo lo que ella había conocido que Clara sintió que estaba aprendiendo a respirar otra vez. Fue entonces, en ese tiempo suspendido, cuando empezaron las preguntas. No de parte de él. De ella. Una tarde, mientras recogía hojas secas con una de las mujeres mayores, una anciana de ojos rasgados llamada Niyá, escuchó su nombre siendo pronunciado en voz baja entre murmullos. Algo en la forma en que lo decían, como si significara más de lo que parecía, la inquietó. ¿Por qué sabes mi nombre? Le preguntó Clara, sin rodeos, cuando quedaron a solas. Niyá la miró largo rato, como quien decide si es hora de hablar o si el silencio aún protege mejor. Porque ese nombre fue traído aquí mucho antes de que tú nacieras. La frase fue como una piedra lanzada en un lago quieto. Clara sintió que todo su interior se agitaba. ¿Qué quieres decir? La anciana tomó una ramita del suelo, comenzó a dibujar con ella en la tierra húmeda. Tu madre, no era de donde tú crees. Tu sangre no es solo del hombre que te entregó. Hay algo más. Algo que él nunca te dijo. Clara se arrodilló, los puños apretados sobre el regazo. ¿Mi madre? Ella murió cuando yo era niña. Nunca me hablaron de ella. Porque tu padre la temía, dijo Niyá. Y porque su historia, si fuera conocida, habría manchado su orgullo. Ella venía de aquí. De esta tierra. De esta gente. Era una de las nuestras. Clara se levantó de golpe. El mundo giraba. El aire se volvió espeso. Estás mintiendo. Estoy recordando, dijo Niyá, sin perder la calma. Y tú, niña, estás regresando a casa sin saberlo. Clara huyó de ahí con pasos temblorosos. Caminó sin rumbo, con las manos ardiendo, con el pecho como tambor. No podía ser. No era posible. Su padre, tan obsesionado con la pureza, con el apellido, con la vergüenza que ella representaba, ¿había mentido sobre su propia esposa? ¿Sobre su madre? Esa noche no durmió. Se sentó junto al río, mirando el reflejo ondulado de su rostro bajo la luna. De pronto, sus ojos, su piel, su cuerpo entero, empezaban a encajar en otro lugar. En otro mapa. Como si, sin saberlo, siempre hubiese estado a medio camino entre dos mundos. Al amanecer, cuando Cotenay se sentó junto a ella, no necesitó preguntar. Dímelo tú, le dijo ella. ¿Sabías? Cotenay asintió, con tristeza en los ojos. Pero no era mío decirlo. ¿Quién era ella? Tu madre se llamó Akecheta. Significa la que levanta a los caídos. Fue sanadora. Fue fuego. Fue traición y fue destino. Tu padre la robó. Y cuando ella quedó embarazada de ti, él la encerró en su casa, la apartó de su gente. Nunca más volvió. Clara sintió que su corazón se rompía, pero no en pedazos pequeños, sino en formas nuevas. No por debilidad. Por revelación. Su padre no la había entregado a los apaches por vergüenza de su fealdad. Lo había hecho para devolverla al lugar del que alguna vez la arrancó. Durante semanas, Clara May Wentworth caminó como si la tierra bajo sus pies hubiera cambiado de textura. El mundo que hasta entonces había conocido, hecho de rechazo, de silencio, de la constante sensación de no pertenecer, comenzaba a agrietarse por dentro. Cada palabra, cada gesto, cada mirada nueva en la aldea le hablaban de una verdad anterior a su nacimiento. Y sin embargo, esa verdad aún no tenía forma concreta, solo fragmentos, voces,
historias que le llegaban como ecos de algo que alguna vez fue entero. Se levantaba antes del alba y se sumergía en el trabajo sin descanso, no porque alguien se lo exigiera, sino porque su cuerpo necesitaba moverse, actuar, resistir al caos interno que la envolvía. Ayudaba en los sembradíos, recolectaba raíces medicinales con las ancianas, entrenaba sus manos en la preparación de infusiones, ungüentos, masajes, mientras su mente buscaba respuestas. De su madre, Akecheta, solo tenía ese nombre, pronunciado con respeto por quienes aún la recordaban como una presencia sagrada, una mujer con la capacidad de sanar no solo el cuerpo sino el alma. Pero de su historia con Abraham Wentworth, nadie quería hablar mucho. El mismo silencio que durante años la había cubierto como una capa espesa, ahora se repetía entre los labios de los mayores, como si el pasado aún doliera demasiado. Clara sabía que la historia no era limpia. No había sido amor. Su padre no era un hombre de afectos, y mucho menos un hombre capaz de ver belleza en lo que no podía poseer o controlar. La posibilidad de que él hubiera raptado a su madre, como había dicho Cotenay, la revolvía por dentro, y sin embargo, todo en su memoria comenzaba a confirmarlo. Ese odio inexplicable hacia ella. Esa distancia. Ese desprecio tan hondo que solo podía nacer del miedo a una verdad que no quería admitir. Una tarde de mayo, mientras recogía cortezas con Nilla en la colina más alta, la anciana volvió a hablar, sin que Clara tuviera que preguntar. Tú viniste del vientre de una mujer que no tenía miedo a morir. Pero su error fue amar sin permiso. ¿O sin saber a quién? Clara detuvo el paso. ¿Ella lo amó? Nilla dejó caer el haz de ramas al suelo. Su voz se volvió más grave, más lenta. No al principio. Fue tomada como tantas otras. Pero era joven, y cuando la hija creció dentro de ella, decidió no odiarte. Decidió vivir. Eso también es una forma de amor. La frase la atravesó como una brisa helada que entra por una herida abierta. Su madre la había elegido. Había elegido no romperse por completo, aún siendo prisionera. Clara cerró los ojos. Sintió un temblor en las piernas. Pensó en todas las veces que su padre le repitió que era una carga, un error, una mancha. Y ahora entendía que no era por lo que era, sino por lo que representaba, la memoria viva de lo que él había hecho. Esa noche, no regresó a la cabaña. Caminó sola hacia el claro donde el río formaba una especie de espejo entre las piedras. Se sentó en cuclillas frente al agua, vio su reflejo distorsionado por el movimiento. Por primera vez, se permitió mirarse con ojos nuevos. Los pómulos altos, la mandíbula firme, la piel dura, las manos grandes. No era fea. Nunca lo fue. Era fuerte. Era hija de una mujer de fuego y de un hombre que quiso apagarlo. Cotenay la encontró allí, horas después. No la llamó por su nombre, ni la tocó. Solo se sentó a su lado y esperó. Estaba lloviznando, y ninguno de los dos dijo una palabra por largo rato. El sonido de las gotas sobre el agua, el aroma de tierra húmeda, el canto lejano de una lechuza, todo parecía tejido para ese momento. Finalmente, Clara habló. He llevado su vergüenza en la piel todos estos años. Y ni siquiera era mía. Cotenay asintió, sin mover los ojos del horizonte. Ahora sabes de dónde vienes. Pero aún no sabes lo que puede ser. ¿Y qué soy? Preguntó ella, sin exigir, solo deseando entender. Cotenay se giró hacia ella. Su mirada no era de compasión. Era de reverencia. Eres la herencia de dos mundos que se negaron a tocarse. Pero tú los llevas dentro. No para unirlos, sino para sobrevivir al peso de ambos. Esa noche, cuando regresaron, Clara no se acostó. Tomó el cuaderno de piel que una de las mujeres le había regalado meses atrás, un libro hecho a mano, con páginas rugosas de fibra seca, y comenzó a escribir. No sabía por qué. No sabía para quién. Solo sintió que necesitaba registrar aquello. Dejar huella. Empezó con la historia de su madre. Lo que había escuchado. Lo que había sentido. Después escribió sobre su infancia en Elder Spring. Sobre su padre. Sobre el viaje.
sobre el silencio de los primeros días. Y luego, sobre Cotenay. Porque algo estaban haciendo entre ellos, lento como el río después de la tormenta, pero innegable. Ya no compartían solo techo, ni solo un pasado impuesto. Ahora había una complicidad en las miradas, una ternura en el roce de los dedos cuando compartían una manta, una respiración distinta cuando los cuerpos se acercaban por la noche. No había promesas. No había urgencia. Había respeto. Y donde hay respeto, el amor puede crecer como crecen las raíces, en lo hondo, en lo invisible, pero firmes. Una noche, mientras el viento movía las ramas del tejado como si alguien susurrara desde arriba, Cotenay se acostó a su lado y le ofreció algo envuelto en tela. Clara lo tomó sin saber qué era. Al abrirlo, encontró un puñado de piedras pequeñas, lisas, negras y blancas, y entre ellas, una pluma azul. ¿Qué es esto? Lo que traigo cuando sé que debo quedarme, respondió él, sin apartar la mirada. Clara no respondió. Solo lo miró largo rato, y luego, con manos lentas, cubrió las piedras con la misma tela, las volvió a atar y las guardó bajo su almohada. Había entendido. Cotenay no había llegado a salvarla. Había venido a quedarse. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que Abraham Wentworth aún estaba vivo. Y que, tras casi un año de silencio, había decidido volver a buscar lo que creyó haber enterrado para siempre. La vida, como la tierra que a veces florece y a veces se rompe, seguía su curso en la aldea. El tiempo no se anunciaba con calendarios ni campanas, sino con las migraciones de los pájaros, el ritmo del viento y las historias que las mujeres tejían mientras cosían mantas o desgranaban maíz. Clara había empezado a encajar no como una extranjera que se adapta, sino como una semilla que había estado esperando el suelo correcto. Su cuerpo, antes visto como torpe, ahora era parte de una rutina sagrada: amasar, curar, sembrar, caminar. Su voz, antes contenida, comenzaba a fluir en un idioma que no era solo nuevo, sino que parecía recordado por su sangre. Los niños la buscaban por su risa. Las mujeres le confiaban silencios. Los ancianos la miraban como si vieran en ella algo que había regresado de un ciclo largo, como si en su carne viviera una historia que aún no había terminado de contarse. Y Cotenay, cada día, permanecía a su lado, no como sombra ni guardián, sino como compañero. Entre ellos se había formado un vínculo sin grilletes. No basado en el deber, ni en el miedo, sino en la elección diaria de quedarse. Sin embargo, en la distancia, otra historia también se movía. En Elderspring, el polvo seguía cubriendo los campos como una maldición heredada. Los hombres de sombrero raído aún se reunían en los bares a escupir juicios, a lamentar el progreso, a hablar de las mujeres como si fueran ganado que no vale si no se vende joven. Abraham Wentworth, después de más de un año de silencio, había comenzado a hablar de su hija. Ella se fue sin permiso, decía, apretando los dientes frente al juez local, un hombre de nombre Angus Welby, conocido por sus tratos sucios y su interés particular en las tierras fronterizas. Y fue entregada a salvajes. Me robaron lo mío. Y lo quiero de vuelta. Pero la verdad no era esa. Abraham sabía perfectamente que había entregado a Clara con su firma, con su desprecio, con el acuerdo sellado con los hombres del mercado. Pero había algo que no podía prever, algo que ahora lo quemaba por dentro: las voces. Alguien le había dicho, al principio como rumor, luego como amenaza, que su hija estaba viva, sí, pero no solo eso, estaba siendo aceptada, reconocida. E incluso querida por aquellos a los que él consideraba menos que tierra suelta. Y eso, para un hombre como él, era intolerable. Su ira no venía del remordimiento, ni de la culpa. Venía del orgullo herido. De haber perdido el control. De que alguien a quien él había borrado del mapa, ahora se convirtiera en algo que escapaba de su narrativa. Clara no había muerto, ni se había quebrado, ni había regresado suplicando. Peor aún, se había quedado. Y según los murmullos que viajaban entre comerciantes y fronterizos, se había unido a ellos. Había encontrado un lugar. Eso lo desbordaba. Lo corroía. Por eso, una tarde de septiembre de 1915, Abraham Wentworth ensilló su caballo,
empacó su vieja escopeta y se dirigió hacia las colinas de Sierra Sangre con un solo propósito: reclamar lo que creía suyo o borrar para siempre aquello que lo hacía sentir menos hombre. En la aldea, mientras tanto, Clara seguía sin sospechar nada. Esa semana se celebraba el final de la cosecha, una tradición que reunía a todos alrededor del fuego, con tambores, danzas y relatos que pasaban de generación en generación. Los ancianos hablaban de los tiempos antiguos, cuando las montañas aún no tenían nombre en inglés y los ríos eran libres de cambiar su curso. Se compartía comida, se regalaban palabras, se curaban heridas invisibles. Cotenay, durante una de las ceremonias, tomó a Clara de la mano y la llevó al centro del círculo. Nunca lo había hecho antes. En esa comunidad, los gestos públicos no eran comunes, y mucho menos entre una mujer mestiza y un hombre de linaje antiguo. Pero ese día, frente a todos, él le colocó alrededor del cuello una cinta con una piedra verde, tallada en forma de espiral. Este símbolo es antiguo, dijo, con voz firme pero suave, sin apartar la vista de sus ojos. Representa lo que no se rompe, lo que sigue. Hoy te lo doy, no como prueba de propiedad, sino como reconocimiento. Tú has sido raíz. Has sido flor. Y has sido árbol. Hoy te reconozco como mi igual. Como mi compañera. Como mi casa. No hubo aplausos. Solo silencio. Pero ese silencio era sagrado. Clara sintió que su cuerpo se encendía. No de vergüenza, sino de presencia. Como si todo lo que fue arrancado de su historia volviera a reunirse allí, en ese instante. Esa noche, mientras dormían bajo las estrellas, con los cuerpos entrelazados y los suspiros mezclados con el canto de los grillos, un caballo galopaba en la oscuridad. Alguien se acercaba. Alguien con la furia en el pecho y el nombre de Clara quemándole la lengua. El amanecer trajo neblina. Los perros de la aldea ladraron más de lo habitual. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres recogieron a los más pequeños. Nilla salió con un bastón, los ojos atentos. Y entonces, entre los árboles, apareció una figura cubierta de polvo, con la ropa rasgada por los matorrales y los ojos encendidos por algo que no era tristeza, ni búsqueda, ni amor. Era Abraham. Su escopeta cruzada en la espalda. Su voz, cuando habló, fue más hielo que palabra. Vengo por lo que es mío. Clara lo vio. Y por primera vez en su vida, no sintió miedo. Sintió algo mucho más claro. Mucho más fuerte. Límite. Y dentro de ella, algo comenzó a rugir, como si su madre, como si todas las mujeres de su linaje, despertaran en sus huesos para recordarle que no se nace raíz para volver a ser rama cortada. Lo que sucedería a continuación no estaba escrito en ningún libro, ni en ningún pacto. Pero la sangre iba a hablar. El silencio que envolvió la aldea fue el tipo de silencio que se siente antes de una tormenta. No el de la calma, sino el de la contención. Un silencio que parecía tener bordes, espinas, historia. El sol aún no se atrevía a cruzar por completo la línea de los cerros cuando Abraham Wentworth, cubierto de polvo y orgullo, se detuvo al borde de la plaza central. Su presencia era una grieta abierta en medio de la tierra que Clara apenas comenzaba a sentir como hogar. La escopeta cruzada a su espalda no era una amenaza vacía. Era un símbolo. Una advertencia. No necesitaba dispararla aún, porque el solo hecho de estar allí, un hombre blanco, de apellido conocido, en territorio apache, armado y con mirada de dueño, ya era un disparo en sí mismo. Las mujeres se recogieron los cabellos y llamaron a sus hijos en voz baja. Los hombres jóvenes, sin armas, se agruparon cerca del templo de adobe. Nadie gritó. Nadie retrocedió. Pero todos sintieron que ese día tendría peso en sus huesos durante años. Clara no corrió a esconderse. No buscó refugio detrás de Cotenay. No agachó la cabeza. Simplemente caminó. Paso a paso. Con la espalda recta y la respiración medida, como si cada centímetro que recorría hacia él fuera una afirmación de todo lo que ya no era. Abraham la vio venir y frunció el ceño, no por sorpresa, sino por rechazo. No esperaba verla así. De pie. Íntegra.
Cambiada. Más grande de lo que recordaba. Más mujer de lo que permitía su memoria. No te crié para esto, escupió. Para que vivieras entre salvajes. Para que mancillaras nuestra sangre. Clara lo miró como quien observa un retrato roto. Una sombra de lo que alguna vez creyó que debía respetar. Tú no me criaste, respondió, con voz serena, pero firme como piedra de río. Me enseñaste a obedecer, a callar, a sentir vergüenza de mi cuerpo y de mi voz. Pero criar es otra cosa. Criar es quedarse cuando uno llora. Es escuchar. Es amar sin querer corregir. Él apretó los puños. Bajó una mano lentamente hacia la culata del arma. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para llevarte. Esta gente, miró alrededor con desprecio, no son más que tierra sin futuro. Y tú me perteneces. Aquella palabra, perteneces, cayó como un látigo encendido entre todos los presentes. Cotenay, que hasta entonces había permanecido inmóvil junto a los sabios, dio un paso al frente. No con rabia, sino con la quietud de quien conoce la fuerza del espíritu antes que la del brazo. Ningún ser humano pertenece a otro, dijo, no alzando la voz, pero haciendo que todos la escucharan. Ni por sangre. Ni por nombre. Ni por historia. Pero Abraham ya no escuchaba. En su interior, todo ardía. Se sentía humillado, desafiado, expuesto. Su autoridad deshecha frente a un pueblo que no se doblegaba. Frente a su hija, ahora mujer, que no se encogía ante su voz. Movió la escopeta. Clara lo vio. Lo supo. Y en ese instante, entre el calor del odio y la herida del pasado, todo pudo quebrarse. Pero antes de que cualquier dedo rozara un gatillo, fue Niyá, la anciana, la que se levantó. Caminó entre los cuerpos, flaca como hueso y con una manta de hilos rojos sobre los hombros. Se paró entre Clara y Abraham como si el tiempo mismo se interpusiera. Yo también fui entregada como castigo, dijo, con voz ronca, rasgada por los años. A los 12 años. A un hombre que no conocía. Me llamaron indigna. Me escupieron por no parecerme a lo que ellos llamaban belleza. Me quitaron el nombre. Pero esta tierra me lo devolvió. Esta comunidad me enseñó que las cicatrices no son signos de derrota, sino caminos. Y ahora, tú vienes aquí, creyendo que aún tienes poder sobre lo que ya no entiendes. Pero lo que ella ha ganado, no se puede deshacer con armas. Porque no fue heredado. Fue sembrado. Fue elegido. Abraham retrocedió un paso. Solo uno. Pero fue suficiente. En ese movimiento, en esa mínima duda, el aire cambió. Clara lo sintió. Cotenay lo percibió. Los niños dejaron de temblar. Los hombres se acercaron. El polvo se levantó con una brisa inesperada. Abraham levantó la escopeta, y luego la bajó. No porque hubiera cambiado de opinión. Sino porque algo en él, algo muy antiguo y profundo, se quebró al ver que su amenaza ya no tenía efecto. Que su hija no era ya una mujer frágil que podía dominar. Que sus palabras eran hueso sin carne. ¿Crees que esta gente te va a proteger cuando vuelvan los verdaderos hombres? Dijo, en un último intento de lastimar. ¿Crees que esta libertad es real? Esto es polvo. Esto es barro. No hay futuro aquí. Clara respiró hondo. Y al exhalar, fue como si liberara todos los miedos que la habían amarrado durante años. Lo que tú llamas polvo, me salvó, respondió. Lo que tú llamas barro, me dio raíz. Entonces, con una fuerza nacida no del odio, sino de la decisión, dio la espalda a su padre. No como una fuga, sino como una promesa. Y caminó de regreso al círculo, hacia su gente. Hacia Cotenay. Hacia la vida que estaba construyendo. Paso a paso. Palabra a palabra. Respiración por respiración. Abraham no disparó. No gritó. Solo se quedó allí, solo, con la escopeta colgando como un brazo muerto. Derrotado no por la violencia, sino por la claridad. Y cuando se marchó, el polvo que dejó atrás no fue seguido por miedo.
Fue seguido por el sonido de un tambor. Un canto suave. Y la certeza de que Clara no solo había sobrevivido, había renacido. Pero en la sombra del desierto, donde los caminos son largos y la justicia a veces tuerce su rostro, algo más se estaba moviendo. Una carta enviada a un funcionario del este. Un informe con nombres. Una firma con poder. La historia aún no había terminado. Y el peligro, apenas comenzaba a transformarse. El sol aún no asomaba entre los cerros, pero Clara ya estaba despierta. No porque el sueño se le hubiera ido, sino porque algo dentro de ella, una especie de antiguo presentimiento, no la dejaba descansar. Sentía el pecho cargado como antes de una tormenta, y el aire, húmedo y espeso, traía consigo el olor de los cambios que aún no tienen forma, pero ya pesan sobre los hombros. Cotenay dormía a su lado, envuelto en su manta de piel de ciervo, con el rostro sereno de quien, aun en medio de la incertidumbre, ha encontrado su raíz. Desde hacía meses, compartían no solo un techo de barro y paja, sino una intimidad hecha de gestos, de silencios compartidos. De tardes sentados junto al fuego en las que Clara hablaba y él simplemente la escuchaba con la devoción de un hombre que nunca necesitó poseer para amar. La aldea vivía en una calma tensa. Desde el día en que Abraham Wentworth abandonó la tierra apache con el rostro torcido por la derrota, Clara había sentido que algo más grande que él se estaba gestando. No era solo un hombre humillado que juraba venganza. Era el sistema que lo había hecho sentirse con derecho. Era el apellido. Eran los nombres en las cartas. Eran los sellos de tinta negra sobre papeles que recorrían oficinas donde nadie pronunciaba su nombre, pero decidían su destino. Esa mañana, lo supo. Antes de que siquiera escuchara los cascos del caballo del mensajero, ya lo sabía. El hombre llegó al galope, cubierto de polvo hasta las pestañas. No desmontó de inmediato. Miró alrededor con ojos nerviosos, buscando una señal, algo que le indicara que era seguro hablar. Cotenay salió primero, con la calma que lo definía, y Clara se mantuvo tras él, atenta, con la espalda erguida y la mirada clara. El mensajero, un mestizo joven con cicatrices en los nudillos y una voz rasposa, apenas pudo hablar al principio. Vienen, dijo entre jadeos. Desde el este. 1916 no es como los años anteriores. Hay hombres en uniformes que no son del ejército, pero se creen autoridad. Tienen documentos. Y nombres. El tuyo, el de tu padre, y el de Clara Wentworth. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. No por miedo, sino por el reconocimiento inevitable de lo que siempre supo que ocurriría. No importa cuánto crezcas, cuánto sanes, cuánto elijas la vida, el pasado siempre encuentra la manera de reclamar lo que cree suyo. El mensajero continuó. Los Belfield, los Lancaster y los Wentworth han presentado una solicitud ante el Tribunal del Condado de San Ángelo. Alegan que tú fuiste retenida por fuerzas indígenas. Que este matrimonio no fue legítimo. Que estás en peligro y que debes ser devuelta. Cotenay se mantuvo firme, sin mover un músculo. Pero sus ojos, oscuros como la noche antes del alba, se volvieron brasas. ¿Y qué más? Preguntó Clara, con una voz que ya no era de muchacha, sino de mujer que ha acabado su historia con las manos. Traen órdenes. Vienen con 6 hombres. Y uno de ellos, el mensajero dudó, es tu primo. Isen. El que nunca te miró a los ojos, pero se jactaba de ser tu protector cada vez que tu padre se iba a emborrachar. El nombre la golpeó como un viento seco. Isen. El mismo que, de niña, se reía de su peso, de su piel, de su andar torpe. El mismo que, cuando ella cumplió 14, la miró con ojos de dueño y no de familia. Ese hombre venía ahora con la ley de su lado. Con papeles sellados. Con caballos. Y con la convicción de que tenía derecho a devolverla a su lugar. Pero Clara ya no tenía lugar en ese mundo. Esa misma tarde, la aldea se reunió bajo el roble viejo. Ancianos, niños, mujeres tejedoras, jóvenes cazadores. Todos rodearon a Clara y Cotenay en un círculo sin inicio ni fin. No pidieron explicaciones. No ofrecieron consuelo inútil.
Solo estaban allí. Presentes. Como raíces. Como montaña. Nilla, la anciana que siempre hablaba poco, se acercó con su bastón de fresno y colocó en las manos de Clara una pequeña figura tallada en madera, una mujer de ojos cerrados y manos extendidas. «Esta eres tú», le dijo. «Y aún con los ojos cerrados, camina sin caerte». Esa noche, Cotenay habló con su voz más baja, solo para Clara. «Podemos irnos. Cruzar las colinas. Llegar al otro lado del territorio. Hay lugares donde nadie nos buscaría». Pero Clara negó. No con terquedad. Con claridad. «Ya me escondí toda una vida», respondió. «Ahora quiero que me encuentren, de pie». El cielo temblaba en la distancia. Había fuego en las montañas. No del bueno. No del que calienta. Del que destruye. Y antes de que terminara la noche, el eco de un tambor solitario comenzó a sonar desde la colina. No era una ceremonia. Era un aviso. Los hombres ya venían. Y el mundo, tal como Clara lo conocía, estaba a punto de romperse otra vez. Pasó casi un año desde aquel enfrentamiento bajo la lluvia. Y aunque los hombres de Isen se fueron con las manos vacías, las consecuencias de aquella visita dejaron huellas invisibles que seguían marcando el día a día en el campamento. Los niños dormían más cerca de sus madres. Los vigilantes ya no dejaban sus turnos sin asegurarse de que todo estuviera en calma. Y Clara, que alguna vez fue tratada como una carga en su propia casa, era ahora una de las voces que se escuchaban con mayor respeto entre los suyos. Vivía con Cotenay en una choza de madera y barro que ambos habían levantado piedra por piedra, sin pedir nada más que el sol y el silencio para trabajar. Había noches en que se acostaban tan agotados que ni siquiera alcanzaban a decir una palabra, solo se buscaban las manos en la oscuridad, como dos raíces que se cruzan bajo tierra y se aferran para no perderse. Clara había comenzado a enseñar a leer y escribir a los niños del campamento. Traía libros escondidos que Nilla conservaba desde hacía años, cuentos, mapas antiguos, poemas rotos. Con cada palabra que compartía, ella también sanaba. Porque enseñar a otros aquello que a uno le fue negado es también una forma de resistencia. Una forma de escribir la historia desde otro lugar. Cotenay, por su parte, comenzó a reunir a los jóvenes en las tardes, cuando el sol ya no quemaba, y les enseñaba a leer el viento, a reconocer los caminos de los ciervos, a entender los ritmos de la tierra. A menudo decía, quien conoce la tierra, nunca se pierde, ni aunque le quiten el nombre. Y Clara entendía entonces que él no solo les hablaba a ellos. Le hablaba a ella también. Porque Clara había encontrado algo en esa comunidad que nunca imaginó posible, pertenencia. Pero la calma no puede durar eternamente cuando hay hombres que viven del control y el poder. Una mañana de otoño, mientras Clara recogía raíces para una infusión que ayudaba a las mujeres a aliviar los cólicos, un cuervo negro descendió entre los árboles. En su pata, un pequeño cilindro de cuero. Era un mensaje. Breve. Pero claro. Se acerca el fin de la espera. Su hermana está en peligro. Ellos vienen por ella primero. Clara cayó de rodillas, con el corazón como una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Aquella letra, era de Esther. Su hermana menor. La misma que, años atrás, la había mirado con lástima, pero nunca con odio. La única que aún escribía su nombre en voz baja, incluso cuando el resto de la familia lo había borrado. Clara comprendió de inmediato, Isen no había terminado. Si no podía arrastrarla a ella, lo haría con Esther. Por castigo. Por orgullo. Por rabia contenida. Porque había hombres que confundían la derrota con afrenta. No pasó una semana antes de que llegaran los rumores. Desde el pueblo de Fredericksburg hasta las colinas cercanas a Menard, se hablaba de una mujer joven encerrada contra su voluntad, aislada en una casa que antes había sido propiedad de los Wentworth. Una casa con ventanas tapiadas y sirvientes que no hablaban. Clara no necesitaba más pruebas. Sabía lo que debía hacer. Cotenay no dudó ni un segundo cuando Clara le habló de su decisión. Ella pensó que él se opondría, que le diría que no podían arriesgarse otra vez, que el campamento necesitaba su presencia.
Pero Cotenay simplemente la abrazó y le dijo, fuiste rescatada no para esconderte, sino para aprender a rescatar. Esa misma noche, partieron. Cotenay, Clara, y dos de los jóvenes más hábiles del campamento, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Viajaron sin caminos, siguiendo las estrellas como lo habían aprendido, con el corazón latiendo al ritmo de una promesa no hecha con palabras, sino con actos. El trayecto hasta Fredericksburg fue largo, más por el peso emocional que por la distancia. Cada vez que acampaban, Clara soñaba con su hermana. La veía de niña, con las trenzas sueltas y los dedos manchados de tinta. La veía llorar la noche que su padre la empujó al carruaje. La veía crecer en silencio, como una flor que se sabe observada, pero florece igual. Y ahora tenía miedo de no llegar a tiempo. Llegaron en la penumbra, cuando el pueblo dormía y solo las velas encendidas marcaban los caminos hacia las casas de los ricos. Cotenay vigilaba las sombras mientras Clara se acercaba a la antigua propiedad familiar. Y allí, tras los ventanales cubiertos, vio una figura delgada, de pie, inmóvil. Era ella. Esther. Pero el reencuentro no iba a ser simple. En cuanto intentaron acercarse, una patrulla privada salió desde los establos. Hombres con armas. Con perros. Con órdenes precisas. Los atraparon en segundos. A Cotenay lo empujaron al suelo. A Clara la sujetaron por los brazos. El jefe de la patrulla, un hombre alto, de rostro inexpresivo, la miró con desprecio. Volverás donde perteneces, le dijo. Y esta vez no te irá tan fácil. Pero Clara no gritó. No suplicó. Solo miró hacia la ventana, y con una fuerza que venía de todos los inviernos que había sobrevivido, gritó una sola palabra. Esther. Y desde lo alto, una voz respondió. Suéltenla. La voz de una mujer que ya no era una niña. Y en ese instante, algo inesperado ocurrió. Una ventana estalló. Un ruido. Un grito. Y el caos se desató. Porque a veces, el acto más revolucionario es atreverse a responder al llamado de quien un día fue silenciado. El estruendo del vidrio rompiéndose fue tan repentino como liberador. No solo por el sonido que desgarró el silencio de la noche, sino por lo que significaba, alguien, dentro de aquella casa donde la obediencia se exigía con puños cerrados y miedo, acababa de desobedecer. Y no era cualquiera. Era Esther. Desde el segundo piso, la joven hermana de Clara se asomó entre los restos de la ventana destrozada. Su rostro estaba marcado por el encierro, los días sin sol, las noches en las que aprendió a resistir sin testigos. Pero sus ojos brillaban con algo que no podía fingirse, valor. El tipo de valor que solo despierta cuando alguien, en algún lugar, se atreve a nombrar tu nombre con amor. La confusión entre los guardias fue instantánea. Nadie esperaba que desde dentro de aquella casa alguien tuviera el coraje de rebelarse. Uno de los hombres soltó a Clara para mirar hacia arriba, justo cuando Cotenay, con el sigilo de un jaguar herido, se levantó desde el suelo, tomó una roca del camino y la estrelló contra la sien del agresor más cercano. Otro de los vigilantes levantó su arma, pero no alcanzó a apuntar. Una flecha silbó desde los árboles y se incrustó en su hombro. No estaban solos. Dos miembros del campamento habían seguido a Clara en secreto, cubriendo su ruta desde las sombras. Los gritos se multiplicaron. Un disparo. Luego otro. Cotenay se colocó frente a Clara, protegiéndola con su cuerpo, con los ojos encendidos por una furia que solo nace en quienes han amado más de lo que el mundo cree permitido. Clara, libre de los brazos que la sujetaban, no corrió. No huyó. Subió corriendo las escaleras de la antigua casa, empujando la pesada puerta de roble que una vez fue símbolo del poder de su padre, y encontró a su hermana arrodillada en medio de la habitación, con la cara empapada en lágrimas, pero con el corazón firme. Pensé que no volverías por mí, susurró Esther. Siempre estuve viniendo por ti, respondió Clara, envolviéndola entre sus brazos. Solo tuve que aprender primero cómo salvarme a mí. Juntas bajaron. No fue una fuga apresurada, fue un descenso decidido, como dos mujeres que ya no pedían permiso para respirar. Afuera,
la pelea aún rugía. Los hombres de Isen comenzaron a retroceder, acobardados por la resistencia inesperada, por los aliados invisibles que emergían de la oscuridad. No eran guerreros entrenados, eran hombres y mujeres que habían aprendido a luchar porque la vida no les ofreció otra opción. Isen nunca apareció aquella noche. Había enviado a sus hombres con órdenes, sí, pero él mismo no tuvo el valor de mirar a los ojos aquello que había intentado destruir. Como tantos hombres de su tiempo, prefería mandar desde la distancia, sin ensuciarse las manos ni el alma. Pero su ausencia no fue cobardía. Fue su condena. Porque cuando el sol salió, y los cuerpos heridos eran atendidos, y los vencidos regresaban al polvo de donde vinieron, algo quedó claro. Clara ya no era la mujer que un día fue entregada como castigo. No era la hija no deseada. No era la hermana silenciosa. Era una fuerza viva. Una historia encarnada. Y ahora, con Esther a su lado, con Cotenay sosteniéndole la mano, y con los sobrevivientes del campamento uniéndose a su alrededor, sabía que había llegado el momento de cerrar el círculo. Volvieron a Wild Creek Hill, aquel rincón de Texas donde todo había comenzado. La casa donde Clara fue criada estaba ahora vacía, olvidada por el linaje que la despreciaba. El jardín de su infancia, antaño lleno de rosales cuidados por manos ajenas, estaba ahora cubierto de maleza. Pero ella no vino a recuperar un hogar. Vino a plantar uno nuevo. Junto al roble centenario que aún se alzaba junto al río, Clara y Cotenay levantaron una nueva construcción, modesta, con paredes de adobe y ventanas abiertas al viento. Allí criaron a su hijo, que llegó al mundo un invierno después. Le pusieron por nombre Kai, que en la lengua apache significa santuario. Esther, por su parte, no volvió a la ciudad. Decidió quedarse con ellos, y con el tiempo, se convirtió en maestra de otras niñas, enseñándoles no solo a leer, sino a escribir sus propios nombres con orgullo. El campamento se fortaleció, creció. Llegaron más personas. Mujeres solas. Hombres perseguidos. Niños sin pasado. Todos con algo en común, la esperanza de comenzar de nuevo en un lugar donde no se les preguntara de dónde venían, sino hacia dónde querían ir. Pasaron los años. Llegaron nuevas guerras. Cambiaron los gobiernos. Se construyeron líneas de tren cerca del río. El mundo se volvió más ruidoso. Pero en ese pequeño refugio entre los árboles, el tiempo tenía otro ritmo. Uno que no se contaba por relojes, sino por nacimientos, por lluvias, por palabras transmitidas al anochecer. Clara envejeció rodeada de nietos. Seguía teniendo la espalda recta, la mirada firme, pero la voz dulce de quien ha aprendido que la ternura no es debilidad. Nunca volvió a verse en un espejo sin recordar lo que su padre le había dicho de niña, que era fea, que era un error. Pero ya no le dolía. Porque ahora sabía algo que su padre nunca supo, la belleza más profunda no tiene forma ni simetría. Tiene raíz. Tiene fuego. Murió una tarde de abril, con las manos entrelazadas con las de Cotenay, bajo la sombra del mismo roble donde una vez soñó con escapar. No hubo ceremonia pomposa. Solo cantos. Historias contadas en voz alta. Lágrimas compartidas. Y un cuaderno que Esther colocó en la tumba de barro, escrito con la caligrafía de su hermana. Aquí yace una mujer que fue entregada como castigo. Aquí yace una mujer que fue amada como revolución. Aquí yace una historia que nadie pudo enterrar. Y así, con el viento meciendo las ramas, y los nietos corriendo entre flores silvestres, terminó una vida que nació del rechazo, pero floreció en amor.